Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en TV. Qué bueno que están nueva vez esta tarde con nosotros para compartir todo el contenido preparado con cariño para todos ustedes. Buenas tardes, Dorita. Buenas tardes, Tati. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Tiempo de lluvia. Lluvia. De huelgas médicas. Huelgas médicas. Y de nuevo presidente en el Colegio Médico Dominicano. Y de conflictos al interior del Colegio Médico por esas elecciones. ¿Qué te parece si brevemente desarrollamos esos puntitos? Me parece muy bien porque tenemos un invitado de eso de lujo, como tú lo dices, ¿verdad, Tati? Entonces vámonos a esos comentarios. Sí, bueno, el Colegio Médico, como todos sabemos, se celebraron elecciones para elegir un nuevo presidente que asumirá el día 8 de diciembre, que está programado a asumir, que ganó el doctor Wilson Roa, pero los conflictos continúan. Recordemos aquel conflicto, aquellos enfrentamientos que había ya registrado antes de las elecciones con el presidente del Colegio Médico actual, que es el doctor Waldo Suero, donde él advertía que transcurridas las elecciones continuarían las huelgas médicas, alegando de que no se ha cumplido cabalmente con aquel aumento salarial de un 25% que se había acordado en los acuerdos firmados en noviembre pasado. Y en efecto, transcurren las elecciones del Colegio Médico, que hay que decir que el doctor Clemente Terrero, un médico también amigo nuestro, pero no por eso un médico de mucho prestigio, el infectólogo Clemente Terrero, impugnó el proceso electoral en el Colegio Médico. Dicen que estuvo plagado de irregularidades y aunque son amigos todos, porque Wilson Roa es ginecólogo y es también un médico de mucho prestigio, pero ellos están impugnando y que la impugnación impediría la proclamación y que tome posesión del cargo el doctor Wilson Roa. Wilson Roa. De todas maneras, eso tendrá que terminar resolviéndose, pero hubo muchos problemas en el medio de esas elecciones y en definitiva, pues esta semana que concluye terminó la 7ª huelga médica en lo que va de año. En lo que va de año, no, de agosto para acá. En los últimos 2 meses. De septiembre va para acá, vamos a decirlo así, porque el 25 de agosto era que se tenía que cumplir con ese último 15% de aumento salarial y a raíz de ahí el Colegio Médico ha dicho de que una parte de los médicos quedaron sin recibir ese completo, ese 25%. Unos recibieron el 22%, otros recibieron el 20%, y a partir de ahí fue que se inició una cadena de paros de labores que, como tú muy bien dices, ya vamos por el 7º. De nuevo vimos en los hospitales públicos el drama de la gente empobrecido, buscando una consulta, porque ¿qué es lo que se suspende en los hospitales? Son las consultas y los procedimientos electivos. Exacto. Y entonces de nuevo el drama de gente que no tiene nada, de gente de parias, de personas convertidas en parias en materia de salud, de un sistema de salud infuncional. Y de esa gente convertida en parias pasamos a yo no quiero que se nos quede unos trabajos que has hecho para el Listín Diario sobre el problema el tema de los diagnósticos en la República Dominicana. ¿Es una persona correctamente diagnosticada? Y no quisiera que dejáramos de tocar que todavía nuestro sistema de salud es tan endeble, tiene tanta falencia que una persona que puede o que los medios favorecen tiene que ser diagnosticada e irse a tratar fuera del país. ¿Qué pasa con esos temas, Doris? Sí, hay muchas debilidades. Bueno, en primer lugar decir que nuestro sistema de salud ha crecido y se ha fortalecido y tecnológicamente está muy capacitado y muy preparado para los diagnósticos. O sea, es lo primero, no decir que aquí no se diagnostican las cosas porque no es así. Y tenemos excelentes recursos humanos que creo que con el doctor invitado podemos hablar de ese tema que lo conoce bastante bien. Ese es el primero que hay que aclarar, que no es que todos los diagnósticos se hacen mal, no es que a nadie se le diagnostica nada, no. No tenemos complejos de guacatería. Exacto, y que hay debilidades en todos los sistemas del mundo, se cometen errores. Cuando tú entras a las redes consigues casos de los más avanzados sistemas de salud donde hay errores en determinado momento y por eso grandes hospitales, de esos grandes hospitales que tú y yo hemos conocido, que hemos visitado, que hemos visto por dentro, cada día se empeñan más en reforzar lo que es la seguridad del paciente, que yo creo que ese es un punto que aquí debemos irlo trabajando, pero realmente se cometen errores porque, sobre todo de interpretación, más que todo, y es por la preparación del recurso humano, porque el médico, el periodista, el abogado, todos venimos de un mismo sistema de formación. Perfecto. Plagado de debilidades, como tú muy bien dijiste. Pues entonces no hay para más, nos vamos a nuestros mensajes comerciales y venimos con el invitado. No se vaya. Así es.
Continuamos con 2x3 en TV y damos paso a nuestra entrevista de la tarde con el doctor Jorge Martes Báez. El doctor Martes Báez es experto en muchísimas cosas, es médico internista, es neumólogo, experto en cuidados críticos y del sueño y un gran conocedor de todo lo que es formación en recursos humanos en salud. Doctor, para nosotros, la verdad, feliz y muy contenta de tenerlas aquí con nosotros. Bueno, gracias y créanme que esa felicidad que ustedes me expresan no es ni la mitad de la que siento yo. Gracias. Qué bueno. Doctor, justamente lo hemos visto en estos días en una serie de trabajo que hizo mi amiga y compañera Doris Pantaleón sobre el diagnóstico y la educación médica en el país. El tema del diagnóstico, me gustaría que comenzáramos antes de adentrarnos a la educación médica como tal, que es lo que hace un buen diagnóstico. El tema del diagnóstico en la República Dominicana. En estos días hemos visto la necesidad de que niños salgan del país para ser intervenidos. ¿Estamos listos, como decía Doris, para hacer buenos y correctos diagnósticos en la República Dominicana? Sí, el diagnóstico y la educación no son en realidad dos temas separados. Realmente el arte de la medicina, para los que estamos de acuerdo que en gran medida el ejercicio de la medicina es un arte, consiste en hacer el diagnóstico. Los tratamientos están escritos, hay protocolos de todo y después que tú estás seguro del diagnóstico, entonces el tratamiento ya es menos difícil. El arte de la medicina está en hacer el diagnóstico. O sea que eso es lo fundamental primero, doctor, en un paciente. Absolutamente. Y tú harás mejores diagnósticos cuando estés mejor educado. Por eso hay un vínculo necesariamente no separable entre la educación y el diagnóstico. Y sí, en estos días Doris me honró incluyéndome dentro de uno de los otros 3 colegas muy respetados en la sociedad para hacer ese trabajo tan interesante sobre la frecuencia con que un diagnóstico no es certero o adecuado. Debemos partir de que la medicina dista mucho de ser perfecto. Tendríamos que ser magos o dioses para no equivocarnos nunca. Todos los médicos nos equivocamos. Si yo fuese a ir como paciente, donde un médico que se me dice que nunca se ha equivocado, yo optaría por ir donde otro médico, porque hay mucha posibilidad de que conmigo sea la primera vez que se equivoca. Entonces eso no es perfecto, pero además no es solamente equivocarse en la forma tradicional, sino que hay un punto en la medicina en que por más bien que tú hayas hecho las cosas, no es posible hacer un diagnóstico con certidumbre. Es más, nosotros tenemos casos en que un paciente fallece y se le hace la autopsia y aún después de la autopsia no es 100% seguro el diagnóstico. O sea que estamos hablando de que no es una ciencia perfecta. Ahora, nosotros desde siempre hemos estado elevando una voz, si se quiere, disonante, porque hemos expresado tradicionalmente nuestra inconformidad con el nivel de la educación médica en general en el país, en todo su espectro, desde la premédica y escuela de medicina hasta los posgrados. Yo, de hecho, durante décadas había participado y dirigido uno de los posgrados con más tradición en el país, el de Medicina Interna del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y me retiré porque no me sentía del todo conforme y yo trataba de dar lo más posible. ¿Con qué conforme? ¿Con el producto o con...? Sí, porque fíjate, si fuésemos a ser simplistas, caeríamos en un análisis que es cantidad versus calidad. A veces en el país creemos
que la cosa está bien en salud en sentido general basándonos en análisis cuantitativos. Y son importantes, pero la calidad es más importante. Habría mucha tela por donde cortar, pero yo no creo que nosotros podamos decir que tenemos un mejor sistema de salud porque tengamos mayor cantidad. Tantas decenas de miles de médicos. Okay. De hecho, yo creo que estamos produciendo médicos en exceso, médicos generales y especialistas en exceso. Yo creo que debiéramos afinar más la calidad. Y retomando entonces, pues me retiré a la práctica privada 100%, lo que nunca había hecho en mi vida. Siempre me había dedicado o exclusivamente a la práctica pública o había combinado la privada con la pública. Academia? Hasta que me reclutaron de SEDIMAT para abrir su nuevo programa de medicina interna y ahí, qué suerte que así ocurrió, porque yo he podido, lo que yo no pensaba que iba a hacer, poner en práctica una metodología totalmente novedosa, que no puedo clamar que sea la mejor, pero sí novedosa, revolucionaria, no es invento mío. Yo realmente he estado aplicando por primera vez en República Dominicana metodologías que ya están probadas fuera del país, en países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, pero enfatizando, porque a veces se nos ha acusado de que queremos privar en americanos. No, nosotros creemos que el éxito está en combinar lo de los países desarrollados que tienen la experiencia con nuestra realidad, porque los médicos que nosotros formamos no son segundos de nadie en conocimiento, por ejemplo, de dengue, malaria, chikungunya, zika, cosas que no se ven en los países desarrollados. Claro. Entonces, yo creo que hasta que no reconozcamos, hagamos un mea culpa y reconozcamos que hay que dar un giro en la forma en que hasta ahora nosotros hemos llevado la educación médica en el país, no creo que hasta que no hagamos eso podamos ver un cambio importante, aunque se han producido cambios cualitativos positivos en las últimas 2 décadas en el país, pero lamentablemente no podemos hablar de cambios generalizados. Doctor, para lograr esos cambios, si empezamos en la universidad, cuando el muchacho entra a la universidad queriendo ser médico, en ese aspecto, ¿qué debemos cambiar y qué debe contar un programa de formación o de residencia médica, como ustedes le llaman, dentro de un centro de salud, para que ese recurso humano salga realmente con las capacidades que se necesitan para el diagnóstico y el tratamiento? Mira, nosotros somos un país extremadamente democrático. Yo a veces veo que hay denuncias en foros internacionales en que se acusa que en la República Dominicana no hay un pleno ejercicio de la democracia. Sin embargo, yo creo que nosotros ejercemos la democracia quizás como en ningún otro país. Y en lo que el área de salud respecta, sobre todo, en todas partes del mundo, no todo el que desee puede estudiar medicina. Porque, señores, es una profesión en la que se trata de la salud y de la vida o de la muerte del prójimo, a veces de nosotros mismos. Sí, que es lo más sagrado que tiene el ser humano, la vida. Y no todo el mundo es capaz, no solamente en conocimientos médicos, científicos, sino en la parte humanista, que es algo que también tendemos a olvidar. Es un tema que hay que atacar. Entonces, debe llegarse a un consenso de cuáles deben ser ciertos requisitos mínimos para tú ser admitida o admitido a estudiar medicina. Creo que ya a propósito de eso, la Universidad Estatal tiene un filtro, me parece, para no todo el mundo estudia medicina. No sé si estoy... Si lo hay, lo desconozco. Creo que se toma un examen. Pero no creo que se tome examen porque realmente la Universidad Estatal siempre se ha mostrado opuesta a exámenes que regulen y de hecho ellos hacen denuncias de coartación de la democracia por ese tipo de medidas, pero que nosotros no sería un invento dominicano, eso se hace en todas partes del mundo, a nivel de entrada a la universidad. ¿Y abundan, doctor, tantas escuelas de medicina en los países o solo tenemos muchas para la cantidad de población que tenemos? Bueno, yo creo que nosotros por kilómetro cuadrado tenemos más que cualquier otro lugar del mundo entero. Nosotros somos increíbles. Nosotros tenemos 12 o 13 escuelas de medicina y yo no creo que en ninguna otra parte del mundo haya
tantas escuelas de medicina en 48.000 kilómetros cuadrados. Eso es a ese nivel de entrada, pero realmente viene después el ejercicio de la medicina y el entrenamiento, el ejercicio de una especialidad. Ahí es tanto o más sutil y sensible que incluso para entrar a estudiar medicina. Yo creo que lo que hay que buscar un consenso. Yo creo que hasta ahora las cosas están un poquito por la libre y fíjate que realmente ahora mismo ustedes en la introducción del programa hablaban del inevitable tópico de conversación del conflicto entre el Estado y el Colegio Médico Dominicano, pero yo lamentablemente creo que en lo que a educación respecta, ambos son los que tienen que tirar la primera piedra. Por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano, yo no veo que levante dentro de sus exigencias gremiales el que el Estado debería estar obligado a dar mayor educación a los médicos. Por ejemplo, educación médica continuada. Y ciertamente yo creo que el Estado dominicano se queda muy corto en ese tipo de oferta. Y le doy material, tampoco ve uno que esa sea la agenda real del colegio médico. No lo es, lamentablemente. No lo es, lamentablemente. Pero fíjense, en los últimos días yo he estado viendo en televisión dos cosas que me han llamado la atención y me han gustado. Yo no conozco al doctor Surún, que es candidato a la reelección del Colegio de Abogados, me parece. Sí. El doctor Surún, por lo menos en las comparecencias públicas que yo lo he visto en televisión, nunca deja de hablar en su agenda de oferta electoral de educación. De hecho, ha dicho, que lo he oído reiteradamente, yo asumo que sí, que las quejas que yo estoy expresando de la salud no son exclusivas de ese sector, pero yo he oído eso, yo creo, me gustaría ver que la oferta del colegio médico vaya por esa línea. Y sin embargo, veo que eso es relegado a un segundo plano. Veo que el Ministerio de Educación, tampoco conozco al ministro de Educación, ahora está implementando, y hay una campaña por televisión, una serie de evaluaciones a los profesores. Que hay comisiones y ellos dicen cómo van a ir a visitar todas las escuelas y van a evaluar a los profesores. A mí me encantaría que algo así se hiciera en salud. Y no veo por qué no. Lo que pasa es que a veces tenemos una epidermis demasiado sensible, de parte y parte. Y además, debo confesar, el Estado dominicano tradicionalmente nunca ha puesto un énfasis en la educación médica. Claro, el Ministerio de Educación es de educación y por supuesto que el énfasis está en eso, pero salud y educación nunca pueden ir divorciados. Ustedes decían y entrevistan a los pacientes, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias de las huelgas? Los pacientes pobres porque la cita que tenían 3 meses esperando se canceló, ahora tienen que esperar 3 meses más. Pero hay otra parte dentro de este juego que sufre mucho, que es la academia, porque cada vez que hay huelga no hay docencia a los médicos residentes, no hay cirugías, que es parte importante de la formación del residente de cirugía, no hay discusión de casos clínicos, no hay discusión de temas, y si tú sumas la cantidad de tiempo perdido en huelga al año, tú tienes que restárselo al año académico. Y nunca se ha hecho que, bueno, como hubo tanto tiempo perdido por huelgas o por lo que fuese, se prolonga el año. Eso nunca se hace. Entonces, imagínense ustedes, ahí hay otra gran víctima que no se ha mencionado, la calidad. Si tú tienes un programa para un año y en ese año hay que suspender una serie de actividades, entonces tú me vas a decir que es lo mismo porque por algo se hizo un programa que ahora no se está cumpliendo. Doctor, perdóname, Dori, el séptimo paro que terminó esta semana, médico en los hospitales, quienes paralizan realmente sus labores son los médicos residentes, que son la mano de obra barata del hospital. Mira, por lo menos ellos son los que están ahí frente a los medios, frente a las cámaras, porque la mayoría de los médicos especialistas simplemente no van al hospital, o se dedican a asuntos personales o van a su consulta privada. Sí, los médicos residentes en algunos hospitales
lamentablemente son poco más que eso que tú dices, la mano de obra barata. Y ciertamente esa no es la esencia ni la filosofía de cómo se le ocurrió a Osler cuando a finales del siglo XIX inventó la residencia médica en Baltimore, Doctor, en Johns Hopkins. Vamos a pedirle un permisito para que nos muestre por dentro cómo debe funcionar una residencia médica, pero nos vamos a una breve pausa y regresamos. Esta entrevista, conversación con el doctor Jorge Martes Báez, internista, educador, un hombre que concibe la medicina como un arte. Doctor, justamente la pregunta que hacía Doris al finalizar el segmento, ¿cómo debe funcionar una residencia? Un programa de formación para que el médico se especialice. ¿Qué es lo que tienen ustedes en Sedimad? Mira, lo primero es que debemos entender, y quizás hay algunos colegas que no lo entiendan, que un residente es un colega, es un médico que está a punto de ser especialista, en algunos casos ya lo es, porque a veces es residente de una subespecialidad, luego de haber terminado la especialidad primaria, como por ejemplo cardiología, ya tiene que ser internista, tiene que haber hecho medicina interna o gastroenterología, etcétera, y que debe ser tratado como un igual. La única diferencia es que porque tú tienes más tiempo en esto, tú conoces más, estás capacitado para ser profesor de él. O sea que la humanización, perdón, doctor, del sistema de salud debe empezar por ahí. Exactamente. A veces cuando hablamos de humanización pensamos solamente en la relación médico-paciente, lo que es muy importante, pero también debe ser la relación entre los que dirigen, los jefes y los subalternos, en particular de los especialistas, de los profesores con los residentes. En el país, por suerte veo que cada vez menos, está muy acendrado prácticas que hemos importado de otros lugares como de el castigo a los residentes en términos de tiempo extra, de guardias extra. Eso, 72 horas. Eso es medieval, realmente, e ilegal. Realmente nadie tiene derecho a que si tú estás contratado para trabajar X número de tiempo, yo como castigo te hago trabajar más tiempo. Eso es ilegal. Horas, doctor, y más en algunos casos. Se le ven los ojos aquí. Y más. Miren, es muy importante, no debe, para empezar, no debe haber ese tipo de medidas punitivas. Debe haber un tratamiento coloquial y tú debes como líder saber cómo impedir que ese tratamiento ya se convierta en algo demasiado vulgar. Tú evitas que pase la confianza, cómo mantener el respeto. Por ejemplo, yo estimulo y no tengo ningún problema que mis residentes me tuteen. No tengo ningún problema con eso. Sin embargo, nunca un residente me ha faltado el respeto. Que yo diga, te estás pasando. La cantidad, independientemente del castigo, la cantidad estipulada de tiempo de trabajo, cuando nos sentamos a elaborar un schedule, un horario de trabajo, hay que tomar en cuenta no solamente las necesidades del hospital, volviendo a lo de mano de obra barata, sino decir hasta dónde es prudente que yo permita que esta mujer o este hombre permanezca en el hospital. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el que está de guardia debe permitírsele tratar de irse a su casa al otro día lo más temprano posible. Exacto, que descanse. Evitar las jornadas de trabajo completas al otro día después de haber amanecido en el hospital. Y cuando tú comienzas a tratar humanamente a los residentes, es la primera y la más importante medida de que ellos comiencen a tratar humanamente a los pacientes. Es un círculo. Absolutamente. Por supuesto, no todo el mundo es igual en la casa y hay cosas que tú como educador y como mentor y como tutor tienes que ir mejorando. Y créame que en el 99% de los casos se logra, con dedicación. Esa es en cuanto a la parte humana.
la parte académica. Antes de que me cierre la parte humana, doctor, pero ¿cómo ve la residencia que usted la conoce en los hospitales, en el resto de los hospitales, porque la de Sedima es una, pero ¿y el resto del sistema? ¿Cómo ve esas residencias? ¿Están humanizadas? ¿Están todavía esos elementos medievales propios de la formación militar? Mira, yo creo que ha ido cambiando positivamente en sentido general. Ahora, si tú me preguntas, ¿te sientes conforme? Te tendría que decir que no, porque volvemos a lo que te decía al principio. La medicina en el país ha avanzado enormemente en los últimos 20 años, pero lamentablemente ese avance no ha sido uniforme, no ha sido homogéneo. Entonces, es por áreas, y las áreas que están en el medio, entonces todavía falta mucho por avanzar ahí. Y eso incluye la pregunta que tú me acabas de decir. Yo creo que al día de hoy las áreas que están de por medio todavía son mayoritarias con respecto a las áreas donde ha ido ocurriendo el avance. Yo veo signos muy positivos, pero me preocupa, como decía, fíjense cómo todo se va entrelazando, como la mayoría de los actores que tienen plataforma de opinión siguen todavía apostando a la cantidad y no a la calidad. Eso yo debo admitir que me preocupa enormemente. Perfecto. Y siguen percibiendo cualquier intento de monitoreo, de supervisión, que no tendría ninguna otra intención que la mejoría, lo siguen entendiendo como un atentado lesivo contra la democracia interna y contra hasta los derechos humanos se han puesto en cuestión. Hasta que se supervise el horario es un problema. Absolutamente, lo que considero insólito. O sea que ha habido mejoría, respondiendo a tu pregunta, pero falta mucho y las mejorías han ocurrido de manera espontánea en sitios aislados. Y así no vamos a lograr el todo. El cambio. Eso tiene que ser los actores principales, el gobierno dominicano, el colegio médico, las sociedades especializadas y las universidades que tienen escuelas de medicina. Esos son los actores de este negocio. Para lograr los cambios. Absolutamente. Doctor, si nos vamos entonces a lo interno, a lo académico, dentro de los programas que se quedó por mitad, lo que usted nos explicaba. La parte académica. La parte académica. Sí. Mira, yo creo que nosotros seguimos en sentido general todavía dando demasiado peso a asumir que al residente debe enseñársele todo y que el rol es que tú eres residente, yo soy el profesor, yo te enseño y hasta cierto punto ni siquiera puedo cuestionarte mucho sobre lo que yo no te enseñé porque no tuve tiempo, porque quizás yo no lo domino, porque los profesores no somos infalibles o porque hubo una huelga y ese día que tocaba dar eso y no se dio y no se repuso porque ya dijimos que no hay, el tiempo no se repone, el tiempo académico, o por la razón que fuese. No, yo creo que una de las innovaciones que estamos haciendo en Sedimat es mayor peso en el autoestudio y la autoevaluación. Antes era muy difícil, por no decir imposible, porque no disponíamos de las herramientas online, no disponíamos de las herramientas de internet. Ahora, que nadie vaya a creerse que yo lo que estoy diciendo es que los residentes estén por la libre y que hagan lo que quieran. No, al contrario. Cuando tú aplicas ese tipo de principios, nunca, más que ahora, se necesita una, dos, mientras más mejor, personas que tienen que estar más al día que lo que antes estuvieron. Porque mira, yo antes iba a una entrega de guardia en el Gautier, donde me iban a presentar una serie de casos que yo desconocía, y era muy poco probable que un residente tuviera una información que yo no tuviese, porque los libros y las revistas, la mayoría pertinentes yo las había leído. Ahora, hoy, una cosa es verdad, y mañana deja de ser verdad, y los médicos más jóvenes usualmente son más hábiles que tú en manejar la computadora, o sea que es mucho más demandante. Y los teléfonos inteligentes todo el mundo los tiene a la mano. Parece paradójico, pero mientras
más estímulo al autoestudio, a la autoevaluación tú hagas, tú como profesor estás obligado a estar más al día y a dedicarle más tiempo a la residencia que nunca. Vía. Absolutamente. ¿Y la práctica, doctor? ¿Qué papel juega dentro de esa formación del médico? Total. Tiene que ser un complemento entre práctica y teoría. Y de hecho, los programas tienen que ser lo suficientemente dinámicos para incluir en la teoría o en la práctica algo que no estaba planificado porque no era importante y hoy lo es. Por ejemplo, aquí nunca se había visto un caso de chikungunya y de repente tenemos una epidemia de chikungunya. O sea, el año que vino la chikungunya al país, nadie me va a decir que en su programa de planificación del año anterior tenía chikungunya. O Zika. O Zika, o lo que fuese, ¿tú me entiendes? Entonces, hay que ser lo suficientemente abierto y dinámico para eso. Y hay un ingrediente importante en el que también tenemos prurito. Yo sometí al escrutinio público hace un par de años, cuando estábamos en la posición de dirección de capacitación del ministerio, de que nosotros necesitábamos un hiato para mejorar las cosas, un tiempo breve en el que debíamos tener ayuda internacional. Ayuda internacional de organismos con tradición, con peso específico y probados. Y sugerí la ayuda de lo que se llama el National Board of Medical Examiners de los Estados Unidos, que ya está haciendo algo similar en otros países latinoamericanos como Panamá, por ejemplo. Una institución de más de 100 años en la que el gobierno federal de los Estados Unidos, no es una institución del gobierno, pero el gobierno confía en lo que el National Board le diga, yo lo acepto para ver si yo te doy una licencia para ejercer la medicina o para que tú hagas una especialidad. El gobierno federal. Y de nuevo, eso se vio como un atentado a la democracia, a los derechos humanos. Es más, se habló hasta de si yo no estaría recibiendo algún beneficio económico de parte del National Board de los Estados Unidos para conseguirle esa borona al National Board. Ustedes sí lo hacen, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente lo hacemos y por eso, por primera vez en la historia, hasta donde yo sepa del país, yo no digo si mi programa es bueno o malo, o el tuyo es bueno o malo, basado en mi propia opinión o en la tuya, sino en una opinión objetiva, numérica, matemática, que me da organismos internacionales que tienen más de 100 años haciendo eso. Y por eso yo estoy muy contento, porque nosotros tenemos 3 años tomando el mismo examen que toman los residentes de medicina interna de Estados Unidos completo. Cada año nos ha ido mejor, hasta el punto que este año, hace apenas un par de semanas que nos llegaron los resultados, nosotros estamos alrededor de superar al 40% de los programas de residencia norteamericanos, que ha ido incrementando. Somos la residencia de medicina interna más joven del país y sin embargo, fíjate cómo no nos hemos dormido en los laureles. Y no es que lo diga yo o que lo diga Salud Pública o que lo diga el Colegio Médico, sino que lo dice alguien, un estamento que toda internacionalmente se entiende por encima del bien y del mal. ¿Este médico, doctor, que se aplica este examen, es reconocido, pasa, puede ejercer en Estados Unidos? No, eso no le avala para eso. Sí, esto nos sirve solamente para nosotros saber qué tan bien o qué no tan bien lo estamos haciendo, mejorar en sentido general y áreas específicas, y aunque no dice que es para eso, en nuestro caso sirve para una gran satisfacción. ¿Es un examen de aptitud entonces? Más que no, es un examen de conocimiento. Un examen de conocimiento. ¿Cuántos lo tomaron este año entonces? Todos nuestros residentes, que son 63, se toma online en los mismos días que lo están tomando los norteamericanos y canadienses, y es un examen agotador de una jornada, un día entero. ¿Cuántas preguntas tiene? Son 300 preguntas de toda la medicina interna, que como ustedes saben es la más amplia de las especialidades, y eso es online, y un par de meses después del momento real en que se toma, nos vienen los resultados con un análisis completo que a mí me sirve enormemente. Es una herramienta, imagínense, yo puedo saber
la residente Dori Pantaleón está floja en gastroenterología, porque la pregunta de gastro la tuvo muy floja. Dori, yo te voy a agarrar y yo te voy a mandar por una rotación que yo no te tenía en gastro extra. Es decir, al programa de formación de especialista, entonces le sirve para poder avanzar. Para avanzar, para modificar. Nosotros tenemos otra herramienta con Johns Hopkins. Todo esto cuesta dinero, debo decirlo, y no es barato. Y por eso... Es que hay que invertir en educación continuada. Por eso yo he logrado concientizar a los muchachos, porque es un serrucho que hacemos para todo eso en la que ellos tienen la participación principal. Pero que como sistema de salud podría hacerse, doctor. Es que ahí está el déficit. Tenemos que hacer un serrucho porque nuestro sistema no considera ese tipo de cosas, lo considerarían innecesario. Dirán, no, ¿quién va a gastar dinero en eso? Bueno, lo ven como un gasto. Sí, como un gasto superfluo. Y no es así. Yo tengo un programa con Johns Hopkins que hay todo un currículum de medicina interna que yo sé cuánto tiempo de cada tema ha estudiado Dori Pantaleón o Altagracia Ortiz, y es con preguntas, y yo sé cómo les ha ido a ustedes en la pregunta, y todos los meses Johns Hopkins me manda un informe diciendo, mira, échale el ojo a Dori Pantaleón, que está como floja, está estudiando menos. Hace 3 meses ya estaba estudiando tanto horas por día y ahora menos. Tendrá problemas, tendrá problemas con el marido, tiene un hijo, está enfermo, o ella está enferma. Eso es tener un control de lo que... Y ahí volvemos a la humanización. Doctor, vamos a pedirle un segundito, nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con el último segmento y ese tema de Johns Hopkins que me interesa y creo que le interesa a nuestros amigos televidentes en un momentito. Continuamos conversando con el doctor Jorge Marte Báez, formador de recursos humanos en salud. Doctor, nos contaba usted esa experiencia del Johns Hopkins y queremos saber cuánto se debe invertir en esa educación médica continuada. O sea, ¿cuánto invierte usted como médico que se quiere preparar, que quiere estar al tanto con sus estudiantes para saber cuando le presenten un caso cómo responder a eso? Mira, ¿cuánto un especialista gasta para mantenerse al día? En mi caso, por ejemplo, yo prefiero ni calcular, porque si me pongo a calcularlo, lo primero es que creo que mi familia me va a pedir se lo va a reclamar. Pero, ¿y qué implica mantenerse al día en términos en términos, lo del costo es importante. Sí, por supuesto. Cuesta mucho. Hay que invertir en eso. Y fíjate que te he estado hablando de cosas que uno hace desde su casa, desde el hospital, ni que hablar de cuando tú tienes que viajar a un congreso, que los costos son enormes. Cuesta dinero. Y por eso uno tiene a veces que recurrir a la ayuda de la industria farmacéutica. Algo que si uno pudiese prescindir de ello, sería lo mejor. ¿Verdad? Claro, yo no creo que la ayuda de la industria farmacéutica necesariamente está contaminada. ¿Comprometa la ética? Ocurriría, no compromete la ética, ellos si te descuidas, digo, depende se van a aprovechar. eso depende de cada quien. Eso depende de cada quien. Sí, y hay laboratorios, hay farmacéuticas por ahí que realmente no tienen la intención, a menos que tú seas magnánimo en exceso. Realmente algunos tienen productos tan buenos que saben que ese es el producto a utilizar por alguien que esté actualizado. Perfecto. Y no hay que recurrir, como lamentablemente en algunos casos se recurre, a juegos por la izquierda. Pero no podemos prescindir de la industria farmacéutica porque, por ejemplo, yo tenía una discusión con una colega que teníamos en Harvard cuando estábamos involucrados en un proyecto con Harvard, que me decía, ¿cómo tú aceptas que una farmacéutica te pague un congreso internacional? Y me decía, yo nunca aceptaría eso. Y yo le pregunté, ¿a cuántos congresos tú has ido este año? Me dijo, yo perdí la cuenta, como a 15, porque era una profesora. ¿Y cuánto tú has pagado de tu bolsillo? No, yo no lo podría pagar, a mí me lo paga Harvard, la universidad. Exacto. Bueno, mira, la universidad de mi residencia, que es INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, no hay tradición y quizás no hay los recursos aquí no hay tradición en ninguna universidad para eso. Y el Estado
rara vez lo hace, porque decíamos que el Estado Dominicano hasta el sol de hoy, según mi criterio, no ha valorado como debe valorarse y el la médico, a no educación ser que médica. sea hijo de Rockefeller, no podría pagar no puede. Es imposible. O sea que el costo es un elemento importante y yo quiero recalcar aquí que no es viciado necesariamente relacionarse aceptando pagos de educación médica continuada de parte de farmacéuticas siempre y cuando ello no implique que tu patrón de prescripción vaya a alterarse, influya vaya a por ahí. alterarse Yo creo por eso. que el doctor Jorge Marte acaba de tocar un tema que nos daría solo un programa. Absolutamente, muy y importante. una investigación y una serie. Como Muy Bueno, importante. el tema que hicimos de la ética bajo sospecha, ¿te Ajá. recuerdas? Iba un poco, en el periódico iba un poco por esa área, pero depende Pero es de muchísimo. la industria como tal. Sí, de la industria. De la industria como depende tal. muchísimo de esa formación, tanto ética como profesional, que tenga el ser humano. Pero mire, si ustedes quieren, este año ustedes tendrían tela por donde cortar para hacer 10 programas. Eso es verdad. En ese sentido. Sí, Así eso es. es En este verdad. año solamente, En este año. porque, El John Hopkins, que decía usted, Ajá, doctor, sí, esa el John evaluación. Sí, bueno, Johns Hopkins es una de las principales universidades norteamericanas. De tradición y y su reconocimiento. escuela de medicina, y fue donde se iniciaron las residencias. Fíjense, y la inició alguien que no era de Estados Unidos, era canadiense, Sir William Osler. En Europa, ¿Hace cuántos durante... años? Eso fue en la década de 1890. Oh, Dios mío. O sea, tenemos unos Hace sus 120 añitos. años. En Europa, por siglos, se habían hecho especialistas. Pero ¿cómo se formaba un especialista en Europa? Había un profesor que un día, alguno de sus ayudantes le decía, usted me haría el favor, profesor, de permitir que Altagracia se una a cuando usted pase visita todos los días, cuando usted no habla. Y Altagracia venía, nunca podía dirigirle la palabra al profesor. Si tenía que hacer una pregunta, tenía que ser tras mano. Y nunca él te dirigía la palabra a ti. Tampoco. Y sin embargo, 3, 4, 5 años más tarde un día, el profesor te llamaba, te hablaba por primera vez y te decía, Altagracia, te declaro especialista a partir de hoy en Era esto que así. tú estás conmigo. Y así era, había algunos que Interesante pasaban la 5 historia. años y un día le decían, mira, vete para tu casa, ya no Que vengas ya tú más. no das Pero pa' y entonces, no, ya no vengas más. Interesante la historia. La primera vez que se dice, mira, aquí hay reglas de juego claras. Aquí hay un programa, hay un cuerpo gubernamental o donde sea que monitorea y rige. Y si tú cumples con este programa, tú eres especialista. En lo que sea. Y Johns Hopkins tiene varios programas. Ese online, el PIC, lo tiene en varias especialidades, medicina interna, son conferencias a las que tú accedes leyendo y yo monitoreo, yo sé cuántas horas tú leíste, cuántas no, y hacen preguntas y yo sé cómo te fue a ti antes de leerlo versus después de leerlo. Entonces, los residentes que tienen ustedes en Sedimad, los médicos residentes, hay que decir eso, médicos residentes, son médicos, Sí. tienen que dominar el idioma inglés, tienen que tener una serie de características. Absolutamente, lo cual no ha dejado también de servirme de fuente de crítica. Alguien ha dicho que por qué, si Es aquí, elitista, si aquí dicen. es español, que se habla, pero la literatura, mira, si alguna vez ustedes van a un congreso médico en Europa, por ejemplo en España o en Francia, un congreso médico internacional, ustedes verán que algunos médicos españoles o franceses en el lugar están pasando dificultades porque están haciendo una conferencia y no es en español ni en francés, es en inglés. En inglés. Aunque sea un español en España Sí. o un francés en Francia, si es un congreso médico internacional. Es que las revistas médicas actualizadas vienen primero, están en inglés, o sea, después que se Pero también hay pasan una al ventaja, español. que casi todos los jóvenes tratan de ser bilingües. Sí. Ahora ayuda mucho Hoy día eso. Sí, sí, eso es algo, antes era, la mayoría no dominaba el inglés, ahora todos son capaces, por ejemplo, de tomar el examen, que es en inglés, el examen del que hablábamos ahorita. Una última pregunta, doctor, porque nos acercamos ya a la parte final de la entrevista. Qué ¿Cuáles- pena. Qué pena, sí. ¿Cuáles son las especialidades para lo que se están formando los residentes de Sedimad? Bueno, la nuestra es medicina interna, pero antes de medicina interna ya existía en Sedimad la primera, que fue el buque insignia de Sedimad, creación del propio doctor Taveras, que es imágenes, que ya tiene más de 15 años. Tenemos también un programa que no está todos los años de cirugía bariátrica, tenemos el programa de medicina crítica, junto con medicina interna también se inició ginecología, no ginecobstetricia, es la primera residencia que
que no tiene nada que ver con embarazo o parto. Solo sino ginecología. Ginecología y cirugía ginecológica y cirugía pélvica. De la mujer, todos los problemas que tiene la mujer. Medicina de la mujer, porque no es solamente el aspecto quirúrgico, sino medicina de la mujer en sentido general. Y tenemos también la de cardiología, que es la última que comenzamos, que también gran parte de lo que te he dicho sobre la de medicina interna también aplica a la de ginecología, porque tomamos muchas decisiones en conjunto. O sea, ¿cuántos médicos están formando especialistas Sedimat al año, vamos a decir actualmente así? Sedimat tiene casi 100 médicos en formación, 90 y tantos. Ha crecido mucho. Sí, absolutamente. Bueno, señores, para nosotros ha sido un lujo poder haber podido presentarles esta entrevista con el doctor Jorge Marte Báez, formador de recursos humanos, internista, médico, neumólogo y de otras especialidades sí, más. Son muchas. Doctor, muchas gracias por su participación aquí con nuestros amigos televidentes. Gracias a ustedes, infinitamente. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima semana.